Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos, amigas? Qué gusto poder acompañarles en esta mañana en las Warbis 9:04. Hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a repasar la situación de los periodistas en nuestro país, los riesgos a los que se enfrentan también en medio de la situación de violencia y conflicto que existe en el Ecuador, y también, por supuesto, vamos a hablar más adelante de salud menstrual. Mi querida Deni, buenos días, pero antes vamos a empezar contándoles algunos temas también de coyuntura. Hola Sofi, buen día a todos amigos quienes se conectan ahora mismo en las Warbis del barrio. Quédese ahí porque tenemos un montón de información. Empezamos contándole que la salud del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se mantiene estable, pero continuará hospitalizado recibiendo medicación intravenosa para contrarrestar la infección de las vías urinarias. Esto ya que fue diagnosticado el sábado pasado, informaron así el equipo médico que le atiende al presidente. El presidente Lasso fue ingresado ese día en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas con malestares generales. ¿Qué decía? Que presentaba un cuadro febril importante y disminución de la saturación del oxígeno, por lo cual fue sometido a varios exámenes para determinar las causas de estos síntomas, puntualizaba el comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación del Ecuador. En medio de esto, Sofi, la verdad que claramente que con la salud no se juega, pero sí es bastante angustiante que un presidente que tiene que lidiar una situación tan grave como la que lleva el Ecuador no pueda estar al 100%, ¿no? Recordemos que además avanzan las comparaciones en la Asamblea, en esto las en relación, comparecencias, las comparecencias, así es, perdón, en relación al juicio político que se lleva en su contra. Así que bueno, presidente, ojalá se reponga rápido porque la mayoría y una gran parte de la población no tiene el privilegio de detener sus actividades, ¿no? Así es, y bueno, pero de todos modos ha llamado la atención que no ha acudido a hospitales privados 100%, que siempre ha sido como que su costumbre también de alguna forma de restregarle en la cara a los ciudadanos que puede atenderse. Por atrás nuestro querido abuelito. Gaby, por si acaso. Pero Perdón que me ría, pero... ¿Qué fue, bebé? Aparece una cabeza detrás de mí del bebito Fiu Fiu. Pero bueno, para que le conozcan al Javi, al abuelito también. Pero decía, bueno, esto de los privilegios también que a veces nos restriegan en la cara quienes pueden pagarse atención médica en hospitales costosos o incluso se van al extranjero, pero sí, con la salud no se juega. Esperemos que pueda pronto estar al 100% también para atender las situaciones que le esperan en la Asamblea Nacional, y por otra parte los anuncios que dejó realizados antes en medios internacionales de que podría venirse también la muerte cruzada. 9:07 y bueno, otras noticias, les contamos que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador ha reportado emisiones de ceniza del volcán Reventador con alturas de 1.5 kilómetros con dirección sureste. Según ha informado, este 18 de abril se registró caída de ceniza moderada en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco, provincia de Napo. Este fenómeno que evidentemente nos puede estar haciendo temblar un poquito, es recurrente dentro del actual periodo eruptivo del volcán Reventador. Este país está lleno de volcanes, ¿no? Asimismo, la Secretaría de Gestión de Riesgos detalló que el volcán Reventador se encuentra en proceso eruptivo desde el 2022 y desde el 2014 la zona de influencia del mismo se encuentra en estado de alerta naranja. Ya se sabe que las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de autoprotección como usar la mascarilla, gafas protectoras, ropa que cubra la piel e informarse sin duda por canales oficiales. Bueno, vamos a tratar ya este tema y queremos que lo tome muy en serio porque para nosotros es importante y sabemos que para el país también, ¿no? En medio de una situación delicada que vivimos en relación a la violencia, los periodistas también empiezan a ser un blanco para muchos sectores, y es algo que ha pasado desde hace años. Cuando el trabajo periodístico incomoda, sin duda el ejercicio empieza a estar amenazado, Deni. Y claro, y posiblemente escucharon el caso de la periodista exiliada Carol Noroña, o posiblemente no, pero queremos profundizar sobre esta situación porque así como damos espacios también a diversos temas que ocurren en nuestro país y en nuestras calles, en nuestras parroquias, en nuestro Quito, nos preocupa también saber en qué momento se encuentra nuestro trabajo periodístico y basado claramente desde una mirada en los derechos humanos, ¿no? El 24 de marzo, el portal GK, esto es un medio independiente digital, publicaba lo siguiente: GK tuvo que activar un protocolo de seguridad y poner en marcha un operativo de emergencia para sacar del país a la reportera Carol Noroña. Esa mañana se verificó y se confirmó que existía una situación que amenazaba su vida e integridad física. Esto estaba relacionado a su cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado. En menos de 24 horas y con el apoyo y respaldo de más de 10 organizaciones de derechos humanos y protección a los periodistas de todo el mundo,
Carol afortunadamente salió del Ecuador hacia un destino seguro, donde tiene una red de apoyo y donde permanecerá hasta que existan las garantías para su retorno. Además, esta denuncia se sumó a las recientes emitidas por otros periodistas de medios locales. La Hora reportaba que entre enero y marzo del 2023 se han registrado 8 casos de amenazas contra periodistas y 5 atentados. Por ejemplo, en enero el periodista del medio La Posta, Anderson Boscan, recibió 3 frases intimidatorias a las afueras del medio, también incluso lo amenazaban indirectamente. Y esto era ya que sus fuentes colaboraron con una denuncia sobre posible red de corrupción en el gobierno. Asimismo, un mes después, José Luis Ojeda, director del medio digital Antena 7 y presidente de la Fundación CAGE, esto en Loja, recibió 7 llamadas telefónicas a través de las cuales fue víctima de extorsiones. Le exigían $5,000 para que pague esto, dando amenazas también que si no entregaba el dinero podría agredir o atentar contra la integridad de sus familiares. También en marzo existió un caso, diferentes casos graves de amenaza de muerte contra medios y periodistas. Recordemos que el medio digital Vinces TV, esto en Huaquillas, cambió su línea editorial de crónica roja o contenido de entretenimiento, debo decir, tras amenazas graves de bandas criminales que operan en el oro, ¿no? Y bueno, asimismo, varios periodistas, al menos 5, recibieron cartas o mensajes con artefactos explosivos. Recientemente, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, publicaba que Carol se reunió con una fuente que le dijo que el líder de un grupo narcotraficante había amenazado de muerte a la periodista por sus reportajes sobre el crimen organizado. Con casi 30 años, Carol se convirtió en una voz importantísima para el periodismo, por ejemplo, para entender lo que pasa en las cárceles y también sobre el crimen organizado, siempre argumentando sus trabajos desde una mirada de derechos humanos. En esta nueva amenaza contra una periodista en Ecuador, coincide además con el 5º aniversario del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, periodistas de diario El Comercio, no equipo periodístico de diario El Comercio. Así es, Sofía, hacemos un recuento más o menos de las situaciones que han ocurrido y con esto también queremos darle la bienvenida a Yadira Aguagallo. Ella es directora de comunicación de INCARE. Y además también es parte de los familiares del grupo periodístico El Comercio. Yo recuerdo una de las primeras coberturas cuando conocimos precisamente la noticia del equipo, de cuando se conocía que fueron secuestrados, que no se conocía muy bien qué pasaba. Recuerdo que una de las voces allí fue la de Yadi, por eso te invitamos también en este contexto, no solo para analizar cómo se cubre esto también los medios que tenemos que contar esta situación, sino poder reflexionar sobre estas cuestiones porque a veces el día a día nos impide, ¿no? Lo mencionamos también sobre el aniversario del secuestro y posteriormente asesinato del equipo periodístico, pero tampoco tuvimos la oportunidad como de ver en qué estado está esto, ¿no? ¿Cómo estás, Yadi? Bienvenida. Gracias, Denise, gracias, Sofía, por la invitación. Me parece que es importantísimo que podamos conversar sobre los fenómenos, ¿no? Más allá de los hechos aislados uno por uno, me parece, y yo tengo la plena seguridad de que en el periodismo nacional estamos en un punto de no retorno. Es del momento en el que o exigimos derechos, exigimos garantías, protección para nuestro trabajo, o simplemente dejamos que cosas como el autoexilio, por ejemplo, que le ha tocado vivir a la periodista Carol Noroña, se vayan convirtiendo en el día a día de ejercer el trabajo periodístico. A mí me preocupa muchísimo también que las voces que hemos saltado, hemos sido compañeros, colegas, periodistas, pero de parte del Estado, que debería también dar esa protección si es que realmente le interesa la libertad de expresión en nuestro país, que se ejerza la libertad de expresión como un derecho fundamental. No hubo realmente mayor pronunciamiento, ni tampoco se ha dado cuenta de una investigación sobre este caso, ni de medidas de protección con otros periodistas que también están exponiendo casos gravísimos como los que lo hacía Carol. Sí, efectivamente, y si uno mira, digamos, no es algo que se circunscriba solamente al gobierno actual, el hecho de irrespetar la libertad de prensa o de no ofrecer garantías para el trabajo periodístico es algo de larga data en el país, pero no solamente en Ecuador, sino en múltiples países de Latinoamérica, sobre todo, y en otros países del mundo. Y creo que eso es importante decirlo porque aun cuando el trabajo periodístico se desenvuelva, por ejemplo, en un medio privado,
mucho más si se desenvuelve en un medio público. Por ejemplo, en este medio es súper importante que se comprenda que la protección del trabajo periodístico no es una protección solamente porque los periodistas queremos sentirnos protegidos o porque pensemos que estamos por fuera del estándar de las otras profesiones. Es que efectivamente reportear y ser periodista se ha convertido ya en un trabajo de alto riesgo. Digamos, prepararme un poco para esta entrevista, estaba leyendo algunos reportes de la UNESCO, y la UNESCO cataloga ya al periodismo como uno de los poquísimos trabajos en el mundo por el que te pueden asesinar por el solo hecho de cumplir tu trabajo, ¿no? Por el solo hecho de cumplir tu trabajo, el periodista y la periodista está expuesto a la posibilidad de un asesinato porque está revelando situaciones que evidentemente afectan intereses tanto públicos como privados. Y este mismo reporte de la UNESCO señala que entre el año 2001 y el año 2022, el 87% de los casos de periodistas asesinados alrededor del mundo no han continuado sus investigaciones y han quedado en la impunidad. Lamentablemente, dentro de esa cifra ingresa el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, del fotógrafo Paul Rivas, del periodista Javier Ortega y del conductor Efraín Segarra. Hablamos también para sumar algunas reacciones, según Periodistas Sin Cadena, además que es una fundación que se gesta precisamente desde la desaparición del equipo periodístico del Comercio. Entre el 2022 y 2023 se han registrado 3 asesinatos, 4 atentados contra la integridad de medios y periodistas y 5 actos de terrorismo. Hablamos con Susana Morán, ella es periodista de la fundación y además nos actualiza cifras de los ataques que han recibido los periodistas también, profundiza en los últimos años. Escuchamos a Susana para también poder reflexionar. Nuestras cifras en los últimos 3 años hemos documentado 369 agresiones desde el año 2021 hasta el mes pasado del 2023. En este sentido, en total tenemos que 369 colegas hombres han sido amenazados y 152 mujeres han sido también amenazadas, colegas, periodistas, y también 110 medios han sido o han sufrido algún tipo de amenaza, agresión, o eso básicamente. Entonces, lo que quiere decir estas cifras es que cada vez hay más mujeres expuestas a distintas violencias en relación al mismo contexto en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema del crimen organizado nos expone a todos y todas, y esta es una situación que se ha manifestado sobre todo y con mayor insistencia o permanencia en los últimos meses, desde los últimos meses del año pasado y estos primeros meses. Y esto es el resultado, como decía, de la impunidad del Estado en su conjunto respecto a las anteriores amenazas, agresiones, incluso secuestros y asesinatos contra nuestros colegas. Estaba Susana explicando un poco la situación en el país y sí, definitivamente en estos tiempos hemos sentido miedo de narrar las historias, de contar casos, cuando hablamos de femicidios, cuando hablamos también de impunidad, cuando se habla también en contra de la policía o se revela irregularidades dentro de la policía, y el silencio es muy peligroso porque tú lo decías, representa impunidad, garantiza impunidad el silencio. Efectivamente, y yo ahí coincido plenamente con lo que Susana acaba de mencionar, ella como presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que es una fundación que efectivamente nace después del secuestro y el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Se han dedicado mucho a hacer un registro y una alerta de los casos de agresiones a periodistas que se han registrado en los últimos 5 años. Y ella dice algo fundamental, y es justamente que la impunidad generada en ciertos casos después lo que hace es abrir la puerta para que nuevas agresiones se registren, y ese es el problema tan grave de la impunidad. Es decir, que no es solamente que no existe impunidad para un grupo determinado de personas o para periodistas que han sufrido ataques o han sido secuestrados o asesinados,
sino que esta impunidad se convierte en una amenaza mayor para quienes ejercen su profesión y sobre todo para quienes están cubriendo situaciones o hacen una reportería de hechos que son, que ya digamos sobrepasan, digamos, la reportería común del día a día. Pero aún no en casos extremos también. El tema es que la situación de violencia en nuestro país estamos hablando de crimen organizado, pero también estamos hablando de la violencia como forma de resolución de conflictos. Totalmente. Es decir, lo mismo puede ser el crimen organizado como alguien que no le gustó lo que publicaste que te puede agredir. Exactamente, es que no, creo que también hay la necesidad enorme de hacer un trabajo desde el Estado, por supuesto, pero también desde los propios medios de comunicación y desde la sociedad civil y desde las agremiaciones periodísticas sobre qué implica el trabajo periodístico. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la UNESCO lo dice claramente, no puede haber democracia si los periodistas no pueden hacer su trabajo sin ser amenazados. Y eso es fundamental porque el momento en el que entendemos que la libertad de expresión no es patrimonio exclusivo de las y los periodistas, sino que es un derecho al que tenemos derecho todos como ciudadanos, que digamos es un derecho de la ciudadanía y que la libertad de expresión es para todos, no solamente para los periodistas, entonces entendemos el valor inmenso que tiene el trabajo periodístico. Es decir, en función a la información que circulan por los medios de comunicación, las personas tomamos decisiones, desde la decisión más simple de la mañana, que es recordar si mi vehículo tiene pico y placa o no, hasta decisiones mucho más fuertes relacionadas con lo económico, con lo político, con la seguridad, con la violencia. Pero en la medida en la que la sociedad no está entendiendo cuáles son las enormes necesidades de contar con un trabajo periodístico protegido, vamos a continuar replicando esos círculos de violencia. Yadi, desde lo que ocurrió con el equipo periodístico del Comercio, fueron varias etapas. Yo recuerdo que había las reuniones en el COE, había alguna socialización del tema, pero había una desorganización para poder contar porque claramente no entendíamos en ese momento qué pasaba. Hubo un viaje en su momento del presidente, algunas situaciones, ¿no?, del expresidente Lenín Moreno. Ese proceso que tú viviste al enterarte de eso, ¿tú crees que puede ser tratado como un protocolo? ¿Crees que forma parte de un análisis ahora o no? Debería formar parte, es decir, si ese hecho tan lamentable ocurrió, es decir, si ya ocurrió un secuestro y posteriormente un asesinato de un equipo periodístico, que es probablemente el caso más grave de atentado a la libertad de expresión en este país, debió haber servido para algo. Uh-huh. Es muy doloroso tener que decirlo así, porque la vida de una persona no debería, digamos, entrar en esa categoría, pero por lo menos aprender de esa experiencia. Lamentablemente, creo yo que los únicos o quienes aprendimos algo fueron precisamente los colectivos periodísticos, que a partir de ese hecho decidieron crear efectivamente protocolos y formas de ejercer el periodismo de una manera más segura. ¿Pero se están aplicando en los medios de comunicación? Digamos, no trabajo yo en estos momentos dentro de un medio de comunicación, lo ideal es que haya sido así, ¿no es cierto? Pero uh-huh, según se conoce informalmente, muchas redacciones periodísticas siguen trabajando sin protocolos. Claro, porque incluso fue llamativo el tema de estos explosivos que fueron enviados en Flash Memory, porque te llega algo sin remitente y tú lo pones en tu computadora sin un análisis previo, pues esto, no sé, es un exceso de confianza también, claro, del periodista. No hay un protocolo previo de la recepción de la paquetería, no sé. Un desconocimiento completo, ¿no? También de cómo aceptar algo que te llega de una persona o de un remitente que no conoces. O claro, creer que todavía estamos, o sea, no creernos la realidad que estamos viviendo en el país. Absolutamente, pero es que además la protección a los periodistas no pasa solamente por ponerles, por ejemplo, un equipo de seguridad física. Uh-huh. La protección al trabajo periodístico tiene que estar transversalizada por otras corrientes, por ejemplo, por el enfoque de género. Uh-huh. ¿Cómo protegemos a las mujeres periodistas? Del 93% de mujeres periodistas que ha recibido ataques en línea, lo dice nuevamente la UNESCO, después de esos ataques se han convertido en violencia física, es decir, wow, se han recibido denuncias o se han recibido amenazas por medio de sus redes sociales o por chats de mensajería, y después el 93% de esos ataques se han convertido efectivamente en condiciones relacionadas con la violencia física. Entonces hay que transversalizar el enfoque de género hacia la protección de las y los periodistas.
hay que mirar también las condiciones de trabajo, es decir, que sea un trabajo en el que los derechos estén garantizados, en que exista un pago digno por el trabajo que se está realizando. Digamos, ahí está transversalizado por el factor laboral y por el factor financiero. Y también, digamos, el trabajo periodístico tiene que estar transversalizado por una serie de factores que permitan que efectivamente se pueda cumplir en las mejores condiciones. Creo que también, digamos, existe en el país, bueno, no solamente en Ecuador, creo que en el mundo entero, existe esta especie de tradición de sentir que el periodista lo puede todo, que está entregado por completo a su trabajo, que se es periodista. Y que no eres buen periodista si no te quedas hasta largas horas. Que eres periodista 24/7, que puedes hacer o trabajar horas extras porque te ofrecen un pedazo de comida al final de la jornada, que suele pasar en muchas redacciones. Y finalmente eso no es asegurar condiciones para el trabajo periodístico. Lo importante es que, digamos, podamos reconstruir qué es ser periodista, reconstruir el sentido del periodismo, ponerlo en perspectiva de que es fundamental. Qué interesante para la lo que dice Yadi. Yo con eso quiero agregar algunos titulares que levantamos en torno a la noticia de Carol particularmente, porque es el último caso, lastimosamente, de atentado directo contra una periodista. Y la verdad que nos surge también las inquietudes de pensar cómo vamos a empezar a contar esta situación, ¿no? Y hay ejemplos como en Colombia o en México. ¿Cuál es la manera de abordar que los periodistas están siendo atacados? No sé si me puede poner ahí, Vitan, los titulares. Ahí tenemos a Metro, titulaba, Carol Noroña salió de Ecuador hacia un destino seguro, periodista de GK salió del país tras recibir amenazas. También tenemos esto de Coavisa, periodista Carol Noroña salió del país tras recibir amenazas por su cobertura de crisis carcelaria, y la fotografía de Carol. Periodismo en peligro, reportera Carol Noroña, esto es de Vistazo, salió de Ecuador por riesgo inminente a su vida. Y esta era historias, ¿no? A mí me sorprendió que Plan B titulara directamente Carol Noroña, periodista ecuatoriana exiliada. La guerra contra las drogas, un fracaso, y es un fracaso asesino, ¿no? Y la fotografía de ella. Entonces a mí me surgía como muchas cosas. Si es lo correcto publicar el rostro de ella, es también una decisión editorial decir si directamente está exiliada, porque salió del país, parece que no fuera tan grave que decir claramente que estaba en su vida en peligro. Yo lo que sí decía es que si nos estamos dando cuenta, si estamos dimensionando lo que significa que una periodista tenga que autoexiliarse, tenga que haber salido del país, si es que realmente hay una dimensión de esto. Y ahí también creo que es una crítica a nosotros también como periodistas, porque todos los días están autoridades en los medios de comunicación y no sé si les estamos trasladando la inquietud y la preocupación a las autoridades que tienen que hacer algo sobre este tema y generar también estas medidas de protección con todos estos parámetros de los cuales Yadira hablaba. Uh-huh. Creo que es importantísimo y creo que aquí entramos a un episodio que es del trabajo de la memoria, y es que en países como el nuestro, en el que la impunidad es la regla, en que como no hay acceso a verdad y no hay acceso a justicia, desgraciadamente los casos relacionados con ataques no solamente a periodistas, sino digamos a la ciudadanía en general, es muy importante el trabajo de la memoria, es decir, que casos como estos no queden sepultados por el silencio y que constantemente podamos estar reiterando la necesidad de recordar a quienes han sido víctimas de esta violencia y, por ejemplo, en el caso de Carol, que ha tenido que salir del país. Yo creo que la palabra exilio es una palabra que sí se tiene que utilizar, porque como lo menciona Sofía, tal vez no estamos dimensionando la gravedad que esto tiene. Creemos simplemente que Carol tuvo que salir del país y que probablemente regresará en 1 o 2 meses. Claro. Pero cuando hablamos de exilio, estamos hablando de una persona a la que, digamos, sin que haya sido su deseo, tenga que salir del país para proteger su integridad física, para proteger incluso la integridad de sus amigos y de su familia, y que está viviendo ahora en otro destino, no sabemos en dónde, pero que en ese destino también, digamos, tiene que estar alrededor de medidas de seguridad, sin poder salir del lugar en el que se encuentra, sin poder ejercer su profesión y además, digamos, bajo condiciones económicas, bajo condiciones financieras que también son graves. Entonces, y preocupada con lo que pasa con su familia en Ecuador. Entonces, el momento en el que le ponemos las palabras correctas a los fenómenos que estamos viviendo, podemos tener la capacidad de dimensionar lo que está pasando. Eso es fundamental. Y lo otro, digamos,
Sofía decía, ¿cuáles son estas cosas que se tendrían que tomar en cuenta para la cobertura periodística? Entonces, Naciones Unidas, UNESCO, sobre todo, que han generado un montón de manuales y, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas del CPJ, que está cerca, próximo a llegar al país, justamente para hacer una evaluación de lo que está pasando con el trabajo periodístico en el país, establecen por lo menos 5 protocolos de seguridad para periodistas. Por ejemplo, protocolos de seguridad digital. Y esto no solamente para periodistas que estén cubriendo fuentes como el crimen organizado, el narcotráfico o la violencia carcelaria, por ejemplo, sino para todos los periodistas, incluso para los que cubren deportes, economía, cotidianidad, etcétera, se deben tener protocolos claros de seguridad digital, porque hay una tendencia muy fuerte de que las amenazas por vía digital después se concreten de forma física. Se tienen que tener protocolos para la reportería en la seguridad física de, por ejemplo, situaciones relacionadas con enfrentamientos armados, con la guerra, con, digamos, movilizaciones dentro del país. Se deben tener además protocolos para desastres naturales, es decir, cómo se protege a un periodista que está haciendo la cobertura, por ejemplo, de lo que ocurrió en Alausí hace unas 3 semanas, o digamos de un terremoto. Recordemos, digamos, que este es un país que está sujeto a constantes desastres naturales, las inundaciones en la costa ecuatoriana, digamos, otro tipo de cosas que se realizan. Hay que estar preparados para ese tipo de cosas. La pandemia nos dejó también, y esperaría que nos haya dejado como lección también la necesidad de proteger el trabajo periodístico y de considerar al trabajo periodístico como un trabajo de primera línea. Muchos colegas durante la pandemia salían a hacer sus reporterías. Así es. En las calles, en los hospitales del país. Qué locura que era eso. Yo recuerdo que salía cubierta toda, uno no conocía muy bien, decían al inicio que estaba en el aire y la verdad que entrar a un hospital te temblaba y pensar todo, en los compañeros que se fueron, ¿no? Exactamente. Un compañero del Telégrafo falleció, recuerdo también a Beto Cueva en Cuenca, también falleció por el intento de buscar el pan de cada día, porque si no trabajaba, pues su familia no comía. Así es de dura la situación. Y la cobertura de pandemia va más allá de que te puedan ofrecer, por ejemplo, una mascarilla, digamos, los sistemas de protección física. Digamos, CPJ, por ejemplo, en su manual de cobertura relacionado con temas relacionados con la salud, advierte también la necesidad de que, por ejemplo, los periodistas cuenten con seguros médicos que les permitan atenderse de forma oportuna y prioritaria si es que durante el trabajo de su cobertura estuvieron expuestos, digamos, al virus del coronavirus, por ejemplo. Y también, digamos, hay manuales para situaciones sobre arrestos y detenciones que por lo general cuando son en contra de periodistas son arbitrarios. Entonces, por ejemplo, CPJ está hablando en estos momentos de el caso de un periodista que fue a Nicaragua a hacer una cobertura durante Semana Santa y fue arrestado. Entonces, digamos, vas a hacer una cobertura tal vez de lo cotidiano, de turismo, qué sé yo, y terminas arrestado en un país. ¿Qué puedes hacer en esos momentos? Entonces, como vemos, en el trabajo periodístico hay un montón de factores que se tienen que considerar y la seguridad no puede estar solamente, digamos, subsumida a temas relacionados con violencia, como bien lo decía Sofi, sino que tiene que mirar la globalidad de toda la cobertura periodística. Algo que nos comentaba también Susana es de las situaciones que aquí se agudizan en relación a la situación de las mujeres. Yo quiero escucharla precisamente porque sigue sorprendiendo que escuchemos de esto, ¿no? Entrevistando periodistas de 5 o 6 provincias, a mujeres periodistas de 5 o 6 provincias, en las que reiteradamente nos cuentan distintas situaciones, como por ejemplo, es muy frecuente el tema de la violencia sexual contra mujeres periodistas en sus medios de comunicación, fuera de ellos o incluso con sus fuentes, ¿sí? Lamentablemente es una situación extendida, poco difundida y poco conocida, pero que está presente, es permanente y es una amenaza latente contra las mujeres periodistas. Pero el contacto con las fuentes, ¿no? Que también puede ser en ocasiones riesgosos, ¿no? Y desde muchos ámbitos, ¿no? Desde el hecho de que suelen, no sé si menospreciarte o subestimar tu capacidad,
También a nosotros suelen decirnos niñas, ¿no? Pero si es que hay un periodista hombre, evidentemente la actitud no es la misma, ¿no? Pero también yo te decía, a nosotros que cubrimos también temas de género, el hablar hoy por hoy de femicidios, cuando te dicen un femicidio a una joven, por ejemplo, le dispararon después de que ella había hecho algunas denuncias y no tuvo protección de la policía, y tú al denunciar esto, al poner el nombre de la persona que está acusada como presunto femicida, pues también te estás poniendo en riesgo, ¿no? Estás generando estas situaciones pero si te callas, pones también en desprotección a todas las mujeres, no solamente a la que ya no está, sino a todas las mujeres que posiblemente puedan pasar por circunstancias de riesgo, que tengan amenazas y que temen denunciar. Sí, y digamos, la violencia contra las mujeres periodistas es un fenómeno que cada vez se empieza a observar mucho más. De hecho, incluso dentro de los manuales de cobertura y de protocolos para la protección de periodistas hay manuales especializados para mujeres periodistas y cómo garantizar que efectivamente su trabajo sea un trabajo que esté protegido. Y lo que dice Sofía es fundamental porque, digamos, cuando estás ante una situación de amenaza o una situación de peligro, sí que te pones a valorar qué es lo que importa más, ¿no es cierto? Continuar con el relato de esas historias o protegerte a ti misma. Y ahí surge un fenómeno que es tremendo para la democracia y para las ciudadanías, que es el de la autocensura. Es decir, hay una frase, hay una premisa del periodismo que dice que ninguna historia vale la vida de un periodista, efectivamente, pero cuando se empiezan a imponer situaciones de violencia, todas las historias corren el riesgo de ser silenciadas y que por lo tanto no tengamos espacios de debates que son tan importantes. De ahí que, digamos, proteger el trabajo de las mujeres periodistas se tiene que convertir en una prioridad para las redacciones de todos los medios, de los públicos, de los privados, de los comunitarios, de los universitarios. Es decir, se tiene que hacer un trabajo súper fuerte para la protección de las mujeres. En el año 2021, Chicas Poderosas, que es una organización global de periodistas mujeres, que tiene también su sede acá en Ecuador, realizó una investigación que se denomina Así Hacemos Periodismo. Y en Así Hacemos Periodismo, que está colgado en el portal de Chicas Poderosas, se identificaban algunas de los factores que más amenazaban el trabajo periodístico de las mujeres. Y se evidenció que, como lo mencionaba ya Susana en la entrevista, la violencia hacia las mujeres periodistas empieza redacciones adentro, es decir, cuando hay situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer, por la maternidad, por ejemplo. Muchas mujeres reportaban que en las entrevistas de trabajo se les preguntaba si estaban pensando en tener hijos, porque la maternidad, al parecer, para los directivos de los medios de comunicación no es compatible con ejercer un trabajo periodístico, ¿no? Después, digamos, es bien interesante que las mujeres periodistas están percibiendo menor sueldo aun cuando trabajan mucho más horas. Hay reportes de Chicas Poderosas, por ejemplo, que hay mujeres que ganan $500 cuando su trabajo semanal sobrepasa incluso las 40 horas, ¿no? Entonces, en la medida en la que existan también esas desigualdades dentro de las propias empresas periodísticas, y bueno, vamos casos a seguir en los que uno puede decir, me ha pasado. Yo recuerdo alguna vez, hacíamos el mismo trabajo, de hecho, siempre yo trabajaba un poco más, ganaba un poquito más de la mitad, y claro, cuando nos igualaron el sueldo a mí me ofrecieron disculpas, pero eso fue después de un año y medio, y evidenciando la situación, ¿no? Pero nosotros que hablamos siempre de estas circunstancias, a veces somos también víctimas de estos temas. Nada más para ir cerrando, tenemos también un audio de Juan Pablo Albán, abogado y defensor de derechos humanos, para entender cuáles son los derechos de los periodistas que están siendo vulnerados. De la perspectiva de derechos humanos, para mí hay una violación, por supuesto, de la libertad de expresión, pero pienso yo que frente a algunas de las dinámicas, desde luego puede verse afectado otro conjunto de derechos. Empecemos por el tema del derecho de residencia, que es un derecho reconocido, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El que una persona se vea forzada a exiliarse, como es el caso de Carol, por ejemplo, implica una afectación de derechos que termina comprometiendo su calidad de vida en general, ¿no? Ella tiene que dejar su fuente de actividad, vivir con temor, separarse de su familia, romper sus lazos de amistad, llegar a una tierra extraña. Todo esto obviamente tiene repercusiones importantes. Y en el caso de otros periodistas, porque justo esta mañana reflexionaba que la realidad es que esta situación violenta
se ha radicalizado ahora, pero empieza con el secuestro y el asesinato de Javier, de Paul y de Efraín. Entonces, por supuesto, en algunos casos, más allá de vulnerarse la libertad de expresión, puede haber inclusive vulneraciones del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, del derecho a la libertad personal. En general, la idea detrás de los derechos humanos es que hay interdependencia. Y lo que eso significa es que cuando se vulnera un derecho, normalmente ese no es el único derecho realmente comprometido, sino que terminan siendo afectados otros derechos precisamente por ese carácter de interdependencia que tienen los derechos. Sobre la segunda cuestión, ¿qué garantías tiene hoy por hoy el periodista para salvaguardar su actividad, primero, más allá de su vida, su integridad? Son muy pocas, porque en general, claro, ustedes tienen las mismas protecciones que tenemos del resto de ciudadanos desde la perspectiva de las normas penales que castigan cierto tipo de comportamientos que caracterizamos como delitos. Obviamente hay entes administrativos como el Consejo de Comunicación que hacen monitoreo, hay organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de libertad de expresión, como Fundamedios o como la Red de Periodistas Libres, pero finalmente esas son protecciones insuficientes. Porque cuando hay panoramas de violencia como el que estamos atravesando, y que, insisto, no empieza ahora, se origina antes, normalmente lo que hay que... Bueno, Yadi, queremos tu conclusión sobre este tema también y ese llamado, ¿no? Desde estas voces críticas también al Estado y a la sociedad a defender el trabajo periodístico. Plena coincidencia con Juan Pablo. Juan Pablo es uno de los juristas que en este país, digamos, se ha dedicado sobre todo a, digamos, defender casos relacionados con el trabajo periodístico, y él, por supuesto, tiene las credenciales para hablar sobre el tema. Y algo que él menciona y que es fundamental es la necesidad que también el trabajo periodístico esté transversalizado por el enfoque de los derechos humanos, y eso es fundamental, más allá de solamente la cobertura de las situaciones de violencia en absolutamente todo. Me parece que es importante que recordemos que ya la nueva ley de comunicación en su artículo 42.1 le da al Estado, más bien le hace responsable al Estado ecuatoriano de generar mecanismos de protección para periodistas. Hace unas 4 semanas aproximadamente la presidenta del Cordicom anunciaba que esto va a entrar ya en marcha, y lo deseable ahí es que por este mecanismo de protección de periodistas tenga los presupuestos necesarios, tenga líneas estratégicas, tenga proyectos, tenga métricas, es decir, tenga políticas públicas que efectivamente demuestren que esto se puede hacer y que hay el pleno compromiso para hacerlo. Y creo que una reflexión final que es súper importante es el trabajo de la memoria. Digamos, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos frente a este fenómeno? Es el trabajo de memoria. Y aquí me permito, digamos, conversar o hablar sobre una iniciativa de Nos Faltan 3, que en este momento está realizando un crowdfunding para que la historia de Paul, Javier y Efraín se convierta en una obra de teatro, y de ese modo pueda viajar por todas las ciudades ecuatorianas haciendo ese trabajo de memoria. Es decir, si ya se denegó la verdad y si ya hay una denegación de la justicia, que por lo menos la memoria no sea denegada. Y en ese sentido, Nos Faltan 3, junto con otras organizaciones periodísticas, lo que están haciendo es efectivamente un proyecto de memoria en el que, por medio del teatro, la historia del equipo periodístico de Diario El Comercio no quede en el silencio, más personas la puedan conocer y se puedan efectivamente desde la memoria desarrollar capacidades para la protección del trabajo periodístico. La información sobre esta iniciativa se encuentra en las redes de Nos Faltan 3, y, digamos, para quienes quisieran tener un mayor conocimiento de ellas, lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias, Yadi, de verdad. Tu voz habla por los periodistas que en este momento tenemos miedo, porque hay que decirlo, tenemos miedo. Lo pensamos a veces 2, 3 veces antes de narrar cierto tipo de noticias, y bueno, nos sorprendemos. Yo ponía la mano en el pecho hace un ratito porque veo las imágenes de una balacera dentro de la Universidad Luis Vargas Torres en Esmeraldas, que pone en riesgo a los estudiantes, y son circunstancias que están pasando en el país y que son dolorosas. Yo me imagino cómo está la gente en Esmeraldas en este momento, el terror que sienten, y me solidarizo con ellos, y más aún con los periodistas, más aún con los activistas, con las personas que se atreven a hablar para poner en evidencia todo lo que está pasando en esta tierra
que tanto amamos y que hoy está sufriendo tanto Deni. Así es, Sofi, la verdad que mientras hablábamos de todo esto, ocurría esta alerta, esta noticia desgarradora, imágenes que rompen el corazón, porque mientras tratamos de buscar algo de derechos, las autoridades precisamente están ausentes. Nos vamos a una breve pausa porque tenemos unas invitadas más y ya regresamos en Las Guarmis. Con nosotros Daniela Vega y Melissa Herrera, que son voceras, fundadores de la iniciativa Un Secreto a Voces. Queremos que nos cuenten de qué se trata esta iniciativa de dar charlas sobre la menstruación en escuelas y colegios. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por esta apertura. En realidad, Un Secreto a Voces es una campaña que nace por la identificación. Nos dimos cuenta que hay una inexistencia de una educación menstrual adecuada y eficiente en el país, en realidad que permita a las mujeres, adolescentes, futuras menstruantes, poder tener una menstruación digna. Entonces, en realidad, el objetivo principal de nuestra campaña es poder fomentar el tema de la educación menstrual desde una perspectiva de la empatía, de la libertad, direccionar este tema al sentido de la salud y sobre todo que se pueda percibir como algo natural y normal en realidad en todas las mujeres. Sí, básicamente lo que consiste la iniciativa es básicamente, como tú dijiste, dar charlas en colegios y en unidades educativas. Justamente está dirigida para los padres y también para los docentes y las autoridades de los colegios, porque a partir de ellos, la educación para las siguientes menstruantes o para las futuras menstruantes obviamente va a ser diferente. Y esta iniciativa justo nace porque a través de nuestras experiencias personales, porque nos dimos cuenta también de que nosotras no crecimos con la mejor educación menstrual. Tal vez porque queremos que nos dejen menstruar en paz, básicamente. Que si nos manchamos no nos jodan, básicamente. Exacto, o sea, que sea algo normal, que no sea vista con prejuicios o con vergüenza o con miedo, sino que las futuras menstruantes puedan crecer con una menstruación libre, es que ellas se puedan sentir cómodas, libres, y justamente estamos buscando eso, dar las charlas en colegios. Hay una cómica argentina que narra lo que le pasó a ella en el colegio y que se quedó como 7 horas sentada esperando a que todos se vayan para poder levantarse porque se había manchado toda, y esto a veces es difícil de entender por parte de la comunidad educativa, ¿no? De los niños, las niñas, incluso con otras niñas pueden ser crueles porque es como que te venga la menstruación. Además, antes era como visto, ya no es niña, es mujer. Exacto. Y no hay tal, claro. O sea, son circunstancias naturales, pero no hay ese paso así tan abrupto, ¿no? Aunque hay cosas que hay que considerar, ¿no? Y precisamente justo lo que tú mencionas, o sea, nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema de la empatía, porque a veces no hay esta empatía desde o sea, de pequeños a pequeños, cuando quizá recién tienes tu periodo, que somos niñas en muchas ocasiones, o incluso con los padres, o sea, y por eso nos damos cuenta que hay o sea, es muy importante hablar del tema, porque es muy importante que se puedan dar estas herramientas. Precisamente estamos aliadas con 2 profesionales increíbles que hablan del tema y que han preparado todas estas herramientas para poder educar, para poder compartir sobre la importancia del tema y más que nada poder direccionar con herramientas positivas, didácticas, lúdicas a padres de familia. ¿Cuál sería una de esas? Porque precisamente en los colegios daba hasta vergüenza sacar una toalla, un tampón. Bueno, a mí me tomó mucho tiempo de construirme en ese tema. Pero aquí en el baño tenemos puesto un letrero que dice: no queremos enterarnos que estás menstruando. Claro, o sea, esas cosas pueden pasar. Digo, no es que una va a propósito y tenemos que, lamentablemente, tienes que botar tus toallitas, etcétera. Claramente es un tema de higiene también, de cuidado, pero también de socializarlos. ¿Cuáles serían estas actividades, por ejemplo, para los chicos, maestros? Sí, justamente lo que estamos también haciendo dentro de las charlas es, bueno, primero la parte de informar, de educar a los educadores y también a los padres de familia, sobre todo, porque ellos son los que te enseñan sobre la menstruación. Y también lo que estamos implementando también dentro de nuestras charlas es una guía. Entonces, esta guía tiene bastantes recursos de tal vez ginecólogos, no sé, de doctores que también sepan sobre el tema, y recursos en general sobre menstruación, gestión menstrual, dónde pueden comprar productos, qué es una copa menstrual, todo este tipo de temas que están incluidas en la guía. Entonces, eso es lo que nosotros también estamos dejando a los colegios y también a los padres de familia. Y justo es también este tema de poder, o sea, precisamente estas actividades que hacen es el hecho de
poder hablar desde la libertad, o sea, empezar a quitar este tabú de, para hablar sobre menstruación es hablar sobre Andrés, hablar sobre la regla, sobre la enfermedad, o sea, estamos intentando normalizar el tema de que la menstruación no es una palabra que está, una mala palabra. Exacto, que algo que nos interesa mucho y me parece que es interesante que se ha compartido es el tema de que muchas veces es como estoy enferma y en realidad este proceso te demuestra que tu cuerpo está sano. En realidad, cuando tú tienes tu periodo, o sea, te demuestra que todo está funcionando bien. Entonces, las herramientas que han ido implementando para poder dar estas charlas ha sido el acercarse a los padres de familia, acercarse a los docentes y hablar primero con toda la apertura necesaria y también entregar material didáctico. Entonces, a veces es muy importante no solo ir y dar una charla y hablar, sino poder tener como este feedback de las personas que están presentes, si tienes preguntas, o sea, poder crear un entorno de empatía y también súper abierto a todas las preguntas que existan sin tema de juzgar o algo así. ¿En qué colegios van a estar? ¿Cómo pueden los colegios acceder a las charlas? Claro, en los colegios que estamos buscando ahorita también justamente llamar a colegios y a docentes que quieran participar en la iniciativa, pero estamos ahorita también aliados con el colegio del Liceo del Valle, que es en el Valle de los Chillos. Hemos establecido también comunicación con algunas universidades aquí en la ciudad, entonces precisamente justo por eso estamos aquí, porque nos encantaría poder llegar a nuevas instituciones educativas o quizá universidades, e incluso hemos hablado con algunas empresas que les ha interesado que podamos dar charlas a sus trabajadores que tienen hijos. Entonces, en realidad, la apertura está abierta, valga la redundancia, para todas las personas. Muchas gracias. Y solo algo para agregar y recordar que en el país todavía hay pobreza menstrual y hay gente que no tiene los privilegios ni para comprar una toalla sanitaria, así que es un tema fundamental de discusión siempre. Así es, muchas gracias a ustedes, Daniela Vega y Melissa Herrera, voceras de la iniciativa Un Secreto a Voces. Veía esta noticia en Pakistán, por ejemplo, y esto ocurre en zonas de riesgo. Las mujeres, después de haber sufrido desplazamientos por problemas y desastres naturales, han tenido que usar hojas para pasar su menstruación, y por eso nos preocupábamos tanto cuando ocurrió el terremoto en las zonas de El Oro, en Guayas, en mandar esas toallas sanitarias para que las puedan tener acceso a ellas, niñas y mujeres en situación de pobreza. Amigos, un abrazo fuerte, ya viene Licenia Espinel con las noticias enseguida. Chau, chau.